Muy bien, hermanos, saludamos a cada uno de ustedes, siempre en el nombre del Señor. Que el Señor los ayude y los bendiga donde quiera que se encuentren, y que en esta hora vamos a hacer esta pequeña reflexión, ya casi culminando el estudio de vida y ministerio del apóstol Pablo, con el tema Pablo en Roma. Para ello vamos a dar la lectura en Hechos 28, versículo 11 en adelante. Dice de esta manera: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días, y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Otro día después, soplando el viento a viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Muy bien, iglesia, aquí vemos ya el viaje de Pablo. Llega a Roma y se pone pues también a órdenes de las autoridades de este lugar, porque él va en condición de prisionero. Él no va de turista, él no va de paseo, sino en cuestión de prisionero. ¿Y por qué estaba preso? Por predicar el evangelio. Mire, todas esas cosas pasó este siervo de Dios. Entonces Pablo llega a la isla de Malta. Bueno, hemos visto la sesión anterior que hubo un tormento en que, bueno, la embarcación ya prácticamente fue abandonada, porque el viento no dejaba quizás navegar en una forma pacífica, sino había mucha tormenta. Entonces, en consecuencia, el barco encalló en la costa de la isla de Malta, y allí la tripulación, algunos a nado, algunos, de alguna manera salieron y abordaron, y ninguno fue quizás hundido en el mar ni ahogado. Todos fueron salvos allí en ese lugar. Entonces eso es a manera de introducción. Dios ubica a esta tripulación en la isla de Malta. Ahí lo vemos del versículo 1 al 10. La isla de Malta se ubica a 100 kilómetros al sur del puerto de Sicilia, y tenía excelentes puertos en esos momentos. Excelentes puertos habían allí. Proviene de los fenicios, sus pobladores que estaban habitando en esa isla. Eran muy pocos, pero había gente allí. Dios prometió a Pablo una travesía, según Hechos 27, del 23 al 25, en la cual indicaba de que él de todas maneras iba a llegar a Roma, que él iba a guardar el viaje, y a pesar de todos los problemas que hubo, Dios guardó y permitió que Pablo no sufriera ningún percance. No, incidentes en Malta. Las personas eran muy supersticiosas, creían en muchos dioses. Cuando vieron que Pablo no le aconteció nada después que le mordió una víbora, pensaron que estaban en la presencia de algún dios. Esto sucedió anteriormente en Listra, cuando ellos los consideraron como Júpiter y Mercurio y lo adoraron como si fueran dios. Pero cuando ellos le dijeron que no eran dioses, entonces ellos lo apedrearon también, ¿no? Porque ellos pensaron que ellos les habían engañado. Pablo sigue ministrando con los gente que salió del naufragio. Entonces allí muchos también recibieron a Cristo. Los pobladores de la isla también entregaron sus vidas a Cristo. Su influencia era sobre el centurión, y recibieron toda la consideración necesaria. El evangelio se propagó para toda la zona, y también antes que Pablo llegase, el evangelio ya estaba en Roma ya. Pablo predica en Roma. Pablo llegó, luego de pasar todos los inconvenientes del viaje, llegó a Roma y fue recibido por algunos cristianos residentes en el lugar. Fue entregado en la corte romana, cuyos responsables era el prefecto, dice la palabra, el prefecto militar, pero se le concedió que habitara bajo control judicial en una casa aparte, dice la palabra allí. Es lo que nosotros llamamos prisión domiciliaria o arresto domiciliario. Pablo cumplió uno de sus más ansiados objetivos de predicar en Roma. Todas estas cosas nos redundan en beneficio de la obra de Dios, y Pablo pues fue el hombre que Dios usó para estas cosas. En la prisión tenía libertad de recibir visitas y escribir cartas. Escribió allí a los efesios, colosenses, filipenses, cartas eclesiales, como también escribió cartas personales o pastorales a Filemón y a otros más. Lucas estaba con él, y Timoteo
lo visitaba constantemente a Pablo. Además, Tíquico también lo visitaba, Epafrodito y muchos otros hombres fieles a la obra del Señor, compañeros de milicia de Pablo, no lo abandonaron aún en la prisión. Pablo testificó en una sala, una audiencia que se llama el Pretorio. Allí predicó la palabra de Dios, entregando a todos los oficiales y los grandes autoridades del imperio, predicó el evangelio allí. Concluimos diciendo que Pablo estuvo en una casa por espacio de 2 años, en una casa que había alquilado, una casa que ellos habían alquilado. El Espíritu Santo permitió que se conociera la palabra, que se conociera la iglesia, y todas estas cosas permitió que él diera a conocer allí. Entonces siempre él estuvo también formando iglesias. Vemos Antioquía, Éfeso, Roma, Corinto y muchas iglesias más él había fundado, ¿no? En lugares muy influyentes, puertos importantes. Entonces hay que entender los testimonios que ellos habían adquirido, que ellos habían vivido. Fue predicando, fue hablando, y mucha gente comenzaron a recibir la palabra del Señor. El Espíritu Santo impulsó, ¿no? Y llevó el evangelio a muchas personas, quizás comerciantes, viajeros, esclavos, cárceles, líderes de las iglesias, hombres y mujeres, no fueron predicados por el evangelio del Señor. Hoy en día el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia a realizar esta obra evangelística en la labor misionera, como objetivo que es cumplir la tarea encomendada por el Señor, donde dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, iglesia del Señor, queremos seguir diciéndole que solo Cristo puede hacer grandes obras si nos dedicamos y no perdemos la comunión con Él. Entonces la iglesia sigue predicando, la palabra sigue corriendo, y eso es para nosotros una alegría muy especial, y somos nosotros los medios que tenemos que impulsar la palabra a diferentes lugares. Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, una vez más. Tú nos ayudas, Señor, cada día. Permite, Señor, que de tu iglesia salgan hombres y mujeres, Señor Jesús, así como tu siervo Pablo, para que puedan llevar tu palabra, Señor, aún corriendo riesgos, corriendo dificultades, asumiendo responsabilidades, Señor. Sabemos que obreros faltan, predicadores faltan, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Padre, y necesitamos, Señor Jesús, que tu palabra siga corriendo. Ahora, Señor Dios Santo de la Gloria, ponemos en tus manos, Señor, la vida de tus hijos, Padre bendito. Todos aquellos que están allí, quizás un poco, quizás desalentados, quizás allí preocupados por la situación en que se vive, Padre. Pero tú, Señor, eres nuestro médico, tú eres nuestro consuelo, tú eres la única esperanza, Señor. Y bendícelo, Señor, a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Gracias, Señor Jesús, por nuestros familiares. Oramos, Señor Jesús, por todos tus hijos que, bueno, de una y otra manera están, Señor, allí, no preocupándose para su alimentación en cuanto a la palabra de Dios, como también para las cosas necesarias en cuanto a la vida secular, Padre bendito. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar el himno número 11, Mi fe espera en ti. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Oye tú mi oración, dame tu bendición. Con gozo y luz, tu gracia en mí